En los vastos y silenciosos campos de agave y caña de azúcar de Guadalajara se oculta un secreto que nadie se atreve a contar. Los muros de la Hacienda Santa Esperanza, testigos de siglos de opresión y crueldad, guardan la historia de una venganza inesperada. Un acto de audacia que desafió la brutalidad y cambió para siempre el destino de quienes vivieron allí. En una noche marcada por el miedo y la violencia, Rosa, una esclava negra conocida por su audacia y desafío a la injusticia, tomó una decisión que nadie hubiera imaginado. Arriesgó su vida para salvar a don Esteban de la Vega, el hombre que simbolizaba toda su opresión, y a la vez puso en marcha una venganza que cambiaría para siempre la dinámica de poder en la hacienda. El gesto de Rosa no fue solo un acto de compasión, sino también un punto de quiebre. Mientras cuidaba el cuerpo herido del hacendado, su ingenio y determinación revelaron secretos enterrados por años, exponiendo traiciones familiares e injusticias que parecían inquebrantables. La misma mujer que los opresores temían se convirtió en artífice de una justicia inesperada, capaz de transformar vidas y reescribir destinos en una sola noche. Esta no es solo la historia de una venganza, es el relato de cómo la valentía y la astucia de una mujer pudieron desafiar siglos de opresión y cambiar para siempre el destino de todos los que vivieron bajo el yugo de Santa Esperanza. Si quieres descubrir cómo Rosa transformó la injusticia en un acto de justicia que nadie olvidará, quédate hasta el final y acompáñanos para conocer cada detalle de esta historia extraordinaria. Comenta desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es. Deja un like y suscríbete al canal para nuevas historias todos los días. Rosa percibió el primer indicio de peligro cuando un olor extraño llegó desde los límites del cañaveral. Una mezcla de pólvora, tierra removida y miedo crudo. Los gallos callaron de repente, como si intuyeran que la rutina diaria estaba siendo quebrantada por una sombra que no podían comprender. Los trabajadores de la hacienda comenzaron a mirar de un lado a otro, murmurando entre ellos, tensando sus cuerpos ya acostumbrados al rigor del trabajo forzado. Rosa sintió un hormigueo en la nuca, esa sensación que avisa que algo va a romper la normalidad. Su instinto, desarrollado durante años de vigilancia constante, le decía que no era un problema menor. Los pasos y gritos que se acercaban no eran de vecinos ni de comerciantes, sino de alguien que no tenía nada que perder y que venía a sembrar caos. La joven se movió con sigilo, intentando evaluar la magnitud del peligro, mientras su corazón latía con fuerza, recordándole que cada decisión podía ser cuestión de vida o muerte. El ataque comenzó con gritos desgarradores que resonaron por los pasillos de la hacienda, mientras puertas se cerraban de golpe y los criados buscaban refugio. Rosa vio a don Esteban avanzar hacia los invasores con la rigidez habitual, blandiendo su bastón como escudo y símbolo de autoridad. El caos era absoluto. Bandoleros armados irrumpían entre la arboleda de agave, prendiendo fuego a algunas construcciones menores, el humo llenando el aire con un olor acre que quemaba los ojos. Cada rostro mostraba una mezcla de terror y adrenalina, pero Rosa no podía ignorar la curiosidad y la evaluación rápida que la mantuvieron alerta. Era posible salvar vidas sin exponerse a la suya. Entre el miedo generalizado, algo en su interior decidió que no podía quedarse inmóvil, que la injusticia que había soportado durante años no podía definir el límite de su humanidad. La joven comenzó a moverse con precisión, esquivando golpes y gritos, y se acercó a donde don Esteban, inesperadamente, yacía herido. Una escena que cambiaría para siempre su destino y el de la hacienda. Rosa se detuvo un instante frente al cuerpo de don Esteban, su respiración entrecortada mezclada con el olor a pólvora y sangre fresca. Cada latido de su corazón parecía un tambor que anunciaba la magnitud de lo que estaba por hacer. Sus dedos temblaban mientras evaluaba la herida,
pero la claridad de su decisión fue instantánea. No podía dejar que la muerte se cobrara a aquel hombre, por más injusticias que hubiera cometido. La joven recordó todas las noches de miedo, los castigos soportados, los desprecios silenciosos y abiertos, y aún así un extraño sentido de humanidad la impulsó a actuar. Con una rapidez que parecía casi imposible, improvisó vendas y aplicó presión sobre la herida, mientras los gritos y disparos seguían resonando alrededor, y cada movimiento suyo estaba marcado por la urgencia de salvar una vida y al mismo tiempo de mantener la suya intacta. Mientras trabajaba, Rosa observaba los rostros de los bandoleros que irrumpían en la hacienda, algunos confundidos por su audacia, otros irritados por su determinación. Nadie podía comprender por qué aquella esclava arriesgaba tanto por un hombre que, hasta ese día, había sido el símbolo de todo lo que le había oprimido. Su mirada se cruzó con la de don Esteban, que entre dolores y gritos apenas lograba pronunciar palabras ininteligibles. Fue un instante suspendido en el tiempo. Odio y compasión se mezclaban, temor y respeto se tocaban en un hilo delicado. Rosa, con la sangre ensuciando sus manos y el sudor corriendo por su frente, se convirtió en el centro de un silencio momentáneo, como si el caos exterior hubiera cedido espacio a la gravedad de aquel gesto. Nadie sabía aún que aquel día no solo salvaría una vida, sino que también sembraría las semillas de una transformación imposible de detener. El desconcierto de los bandoleros fue inmediato. Algunos retrocedieron, dudando de cómo reaccionar ante aquella joven que se movía con firmeza entre el humo y el caos, mientras sostenía al hombre que muchos temían incluso desde lejos. Sus miradas se llenaron de incredulidad. Una esclava, siempre considerada un problema y apartada por los demás, ahora desafiaba la violencia de manera tan directa que ni ellos podían anticipar su próximo movimiento. Rosa sentía la adrenalina mezclarse con la determinación, cada músculo de su cuerpo alerta, cada pensamiento calculando los riesgos. No era heroísmo, era supervivencia combinada con un acto de humanidad que parecía surgir de un lugar más profundo que el miedo o el odio acumulado por años. La hacienda misma parecía contener el aliento, mientras los gritos se amortiguaban por momentos y los objetos caían con un estrépito que resonaba en los muros. Dentro de la casa, la familia de don Esteban observaba con horror y confusión. Doña Camila, pálida y temblorosa, apenas podía comprender lo que veía. Su esclava más desafiante, aquella a quien había relegado al olvido y la soledad, estaba ahora frente a todos, tomando control de una situación que ninguno de ellos podía manejar. Las criadas murmuraban entre ellas, algunas con miedo, otras con una mezcla de admiración y reproche, mientras Rosa movía con precisión las vendas y calmaba la respiración de don Esteban, que comenzaba a estabilizarse a pesar del dolor. Era un espectáculo de poder invertido, donde la autoridad tradicional se tambaleaba y la percepción de quién tenía control cambiaba con cada instante. Nadie podía anticipar que en medio de esa violencia desatada se estaba gestando un giro que alteraría para siempre la jerarquía de la hacienda y, sobre todo, la vida de Rosa. Mientras el humo se dispersaba lentamente y los bandoleros comenzaban a retirarse, un silencio tenso se apoderó de la hacienda. Rosa permanecía arrodillada junto a don Esteban, la sangre todavía tibia en sus manos, cuando un hombre de hábitos sencillos apareció entre la confusión, el padre de la parroquia local. Sus ojos mostraban una mezcla de aprensión y determinación, mientras sostenía un pequeño maletín de cuero que parecía contener siglos de secretos. Se acercó con cuidado y con voz baja pero firme, explicó que llevaba documentos antiguos, olvidados por generaciones, que revelaban verdades que nadie en la casa había querido enfrentar. Rosa lo escuchaba con el corazón acelerado, sin dejar de atender la herida de don Esteban, mientras un escalofrío recorría su espalda.
la sensación de que la historia estaba a punto de dar un giro que ninguna fuerza humana había previsto. El padre abrió el maletín y desplegó los documentos sobre una mesa cercana, entre ellos cartas selladas y registros notariales que delineaban vínculos ocultos y secretos familiares cuidadosamente enterrados. Rosa vio con asombro cómo la verdad comenzaba a emerger. Ella, la esclava que había soportado años de humillación y desprecio, era en realidad hija ilegítima de don Fernando Mendoza, lo que la convertía en hermana de sangre de doña Camila, esposa de don Esteban. La magnitud de la revelación hizo que el aire se volviera denso, cargado de incredulidad, miedo y una especie de justicia poética que golpeaba sin previo aviso. Doña Camila, con el rostro desencajado y los ojos llenos de lágrimas contenidas, no pudo articular palabra. El silencio se hizo más pesado que cualquier grito que hubiera atravesado los pasillos ese día. Rosa sintió una mezcla compleja de emociones: indignación por los años de opresión, sorpresa por la verdad descubierta y una sensación de poder que, por primera vez, no se medía con el miedo, sino con la justicia que emergía del conocimiento de su propia sangre. Don Esteban permanecía inmóvil por un instante, el dolor físico mezclado con la incredulidad de la noticia que acababa de conocer. Sus ojos, antes llenos de rigidez y desprecio, ahora mostraban un destello de confusión y vulnerabilidad que nadie había presenciado antes. Cada palabra del padre calaba hondo en su conciencia. La mujer que había sido símbolo de desafío y sufrimiento para él era, en realidad, su cuñada por lazos de sangre desconocidos. Don Esteban respiraba con dificultad, como si el peso de toda la injusticia y de los secretos guardados por años se posara sobre sus hombros de golpe. Por un momento, la autoridad que siempre había impuesto con dureza se desvaneció, reemplazada por un reconocimiento silencioso del error histórico, de la injusticia perpetrada y de la humanidad que Rosa había demostrado al salvar su vida. Doña Camila, por su parte, se encontraba atrapada entre la culpa y el alivio, entre la vergüenza y el miedo de lo que la verdad podía desencadenar. La mujer que había protegido los secretos familiares durante décadas ahora debía enfrentarlos públicamente, y su mirada hacia Rosa era un reflejo de la contradicción más compleja: admiración por la fuerza y la dignidad de la esclava, y miedo por el poder que esa revelación le otorgaba. Los demás trabajadores, que habían observado la escena desde los bordes del caos, comenzaron a percibir que algo fundamental había cambiado en la dinámica de la hacienda. Rosa, con sus manos manchadas de sangre, pero su corazón firme, empezaba a ocupar un lugar que nunca se le había concedido, no solo como sobreviviente, sino como portadora de una verdad que reconfiguraba la jerarquía y desafiaba las estructuras de poder que habían definido sus vidas por generaciones. Con la revelación de su linaje, Rosa comenzó a caminar por la hacienda con una presencia diferente, una mezcla de respeto y cautela que los demás no habían notado antes. Sus pasos ya no eran simplemente de quien debía obedecer, sino de alguien que, a pesar de todo, ahora tenía autoridad moral y conocimiento de la verdad. Cada gesto suyo era observado por los criados y por los miembros de la familia. La forma en que revisaba las habitaciones, cómo organizaba la provisión de alimentos, cómo hablaba con los más jóvenes que todavía no comprendían la magnitud de los secretos de la hacienda. Su mirada firme y clara transmitía un mensaje silencioso: la injusticia no era invencible y la humanidad podía surgir en los lugares más inesperados. Aquello no pasaba desapercibido. Incluso los vecinos, que habían visto a Rosa como un simple problema de la propiedad, comenzaron a murmurar entre ellos, algunos con recelo, otros con admiración, al percibir que algo había cambiado en la dinámica de la hacienda.
Rosa decidió que su nueva posición debía ser utilizada para aliviar el peso de la opresión que durante años había afectado a los demás esclavizados. Comenzó por pequeñas mejoras: mejor alimentación, reparaciones en las viviendas más deterioradas, un trato más humano y menos severo en los castigos. Cada acto suyo era observado con atención, y no todos los cambios fueron recibidos con alegría. Algunos criados desconfiaban, temiendo que la libertad parcial de Rosa alterara la jerarquía y pusiera en riesgo su propia posición, mientras otros, los más jóvenes, veían en ella un símbolo de esperanza que podía transformar sus vidas. Doña Camila, aunque impresionada por la firmeza y humanidad de Rosa, luchaba con sentimientos encontrados: admiración y resentimiento, culpa y orgullo, todo mezclado en una tormenta que la obligaba a reconsiderar cada decisión que había tomado durante décadas para proteger su nombre y su herencia familiar. No obstante, la transformación no fue sencilla ni inmediata. Algunos de los esclavizados, acostumbrados a la rutina rígida y al miedo constante, miraban con recelo cada iniciativa de Rosa. ¿Por qué ahora?, murmuraban entre ellos, como si desconfiaran de que su liberación parcial pudiera traer consecuencias imprevistas. Cada sonrisa, cada gesto de atención, generaba preguntas que no podían responderse con facilidad. Rosa comprendía su resistencia, sabía que años de opresión no se borraban de un día para otro y que el cambio siempre provocaba miedo. Sin embargo, su determinación era mayor que cualquier murmullo. La justicia y la compasión debían abrirse camino, aunque fuera con pasos lentos y firmes. Con paciencia, comenzó a escuchar a cada uno, a entender sus necesidades y a involucrarlos en pequeñas decisiones, enseñando que la libertad también podía ser colectiva y no solo individual. Mientras tanto, fuera de los límites de la hacienda, los vecinos observaban con suspicacia las acciones de Rosa y la repentina transformación de don Esteban. Algunos se inquietaban ante la posibilidad de que los cambios en Santa Esperanza alteraran el orden establecido en la región. La idea de una esclava que influyera en las decisiones y mejorara las condiciones de vida de los demás no encajaba en la visión tradicional de la autoridad y la propiedad. Las conversaciones en tabernas y mercados se llenaban de rumores, especulaciones y advertencias veladas. Rosa, consciente de las miradas y los comentarios, se mantenía firme, aprendiendo a navegar la compleja red de expectativas, miedos y envidias que se desplegaba ante ella. Cada día era un delicado equilibrio entre ejercer su influencia, mantener la seguridad y recordar que su gesto heroico había iniciado un cambio que ya no podía detenerse, aunque el mundo entero a su alrededor dudara de su derecho a hacerlo. Con el paso de los días, don Esteban empezó a experimentar una transformación interna que ni él mismo había anticipado. La rigidez que lo caracterizaba cedía lentamente ante la evidencia de la humanidad y el valor de Rosa. Observaba cómo cada decisión de ella, cada intervención para aliviar el sufrimiento de los esclavizados, generaba cambios concretos y medibles en la hacienda. Por primera vez, sentía una mezcla de respeto y gratitud hacia alguien a quien antes había considerado una fuente de problemas constantes. Su orgullo, aunque intacto en apariencia, comenzaba a ceder ante la necesidad de colaborar y de reconocer la injusticia que se había perpetuado durante años. Las primeras conversaciones entre ellos fueron tensas, cargadas de desconfianza y cautela, pero con el tiempo se convirtieron en un diálogo estratégico que buscaba equilibrar autoridad, justicia y supervivencia. Los pequeños avances empezaron a notarse en toda la hacienda. Las viviendas de los esclavizados mejoraron, los alimentos eran más nutritivos y abundantes, y los castigos crueles comenzaron a ser sustituidos por advertencias y responsabilidades.
Incluso doña Camila, aunque reacia al principio, empezó a mostrar signos de reconocimiento hacia Rosa, un gesto silencioso que no pasó desapercibido entre los trabajadores. Algunos esclavizados, que al principio dudaban y se mostraban escépticos, comenzaron a involucrarse, inspirados por la seguridad que Rosa transmitía y la sensación de justicia que cada acción generaba. Los cambios no resolvían décadas de dolor, pero creaban un precedente, la noción de que la vida podía mejorar, de que el poder podía ejercerse con humanidad y de que la opresión no era un destino inmutable. Rosa, mientras supervisaba estas transformaciones, comprendía que cada pequeño triunfo era también una afirmación de su propia dignidad y de la verdad recién revelada. A medida que la fama de Rosa crecía dentro de la hacienda, también comenzaron a llegar los ecos desde el exterior. Vecinos y autoridades locales observaban con suspicacia los cambios, murmurando sobre la influencia de una esclava sobre decisiones que tradicionalmente pertenecían a los dueños de la tierra. Cartas anónimas, miradas cargadas de reproche y comentarios susurrados en mercados y plazas comenzaron a llenar el ambiente de tensión. Rosa, consciente de que cualquier error podía ser utilizado en su contra, mantenía una postura firme pero discreta. Cada decisión era calculada, cada gesto medido para que no se interpretara como desafío, sino como un acto de justicia y humanidad que buscaba equilibrar siglos de desigualdad y abuso. Al mismo tiempo, dentro de la hacienda, algunos trabajadores continuaban resistiéndose a los cambios. La costumbre del miedo era difícil de romper. Algunos desconfiaban de la bondad repentina de don Esteban y del liderazgo de Rosa, mientras que otros más jóvenes, o con una visión más esperanzadora, comenzaban a seguirla con lealtad y respeto. Rosa comprendía que no bastaba con mejorar viviendas o repartir alimentos. Debía ganarse la confianza de cada persona a través de acciones constantes y coherentes. Cada conversación, cada pequeña mejora, cada gesto de empatía se convertía en una herramienta para construir un nuevo equilibrio dentro de la hacienda. Aunque los rumores externos continuaban, dentro de Santa Esperanza empezaba a formarse un núcleo de cambios reales, impulsados por la determinación de Rosa y la transformación lenta pero firme de don Esteban. Rosa comenzó a formar, casi sin proponérselo, una red de apoyo entre los esclavizados más jóvenes y aquellos que, aunque desconfiados, reconocían su autoridad moral. Conversaciones discretas, consejos compartidos en los pasillos y pequeñas acciones de solidaridad comenzaron a tejer un tejido de cooperación que fortalecía tanto su posición como la cohesión interna de la hacienda. No era un liderazgo impuesto, era uno ganado a base de respeto, valentía y la demostración tangible de que sus decisiones buscaban el bienestar de todos, no solo el suyo. Cada mirada de gratitud, cada sonrisa contenida, cada gesto de reconocimiento de los trabajadores le confirmaba que la justicia podía tomar formas inesperadas y que el poder podía ejercerlo alguien que había sufrido tanto. Incluso entre los aliados más cercanos de don Esteban, la influencia de Rosa comenzaba a hacerse evidente. Los hombres y mujeres que hasta entonces habían servido obedeciendo órdenes sin cuestionarlas, ahora empezaban a observar la lógica de su liderazgo, comprendiendo que su presencia no era una amenaza, sino un recordatorio de que la humanidad podía coexistir con la autoridad. Rosa, consciente de la delicadeza de la situación, mantenía siempre la prudencia, evaluando cada movimiento y calculando las repercusiones de cada decisión. La hacienda, que antes parecía rígida y petrificada por las costumbres de siglos, comenzaba a respirar un aire distinto, más vivo, más humano, y cada acción de Rosa contribuía a una transformación que, aunque lenta, se sentía irreversible. La relación entre Rosa y don Esteban comenzó a evolucionar de manera notable.
Ya no era solo la joven que había salvado su vida, se convirtió en su consejera, alguien cuya perspectiva no podía ser ignorada. Cada decisión del hacendado empezó a considerar sus consejos. Cada instrucción se ponderaba con la mirada de Rosa presente, silenciosa pero firme. Don Esteban descubrió que su dureza anterior había sido un escudo contra el mundo, pero que la compasión y la reflexión también podían fortalecer su autoridad de maneras que nunca había imaginado. Por su parte, Rosa comprendió que su valentía inicial había abierto puertas que ahora debía atravesar con prudencia, inteligencia y empatía, equilibrando su nuevo poder con la necesidad de mantener la armonía en una hacienda aún frágil. Los demás esclavizados comenzaron a notar la diferencia de manera gradual. Algunos todavía miraban a Rosa con desconfianza, recordando años de humillación y miedo, pero muchos empezaron a entender que su liderazgo no era una amenaza, sino una oportunidad de alivio y protección. Las conversaciones en los pasillos, antes llenas de susurros de desconfianza, comenzaron a transformarse en intercambios de ideas sobre cómo mejorar la vida diaria. Rosa, siempre atenta a cada reacción, se convirtió en el eje silencioso que sostenía la transformación de Santa Esperanza. Cada acto de justicia, cada gesto de compasión, consolidaba su posición y cambiaba lentamente la percepción de quienes la rodeaban, demostrando que incluso en los rincones más oscuros, la dignidad y la humanidad podían abrirse paso. A medida que Rosa implementaba cambios más profundos, los desafíos se volvieron más evidentes. Algunos de los trabajadores más antiguos y endurecidos por años de obediencia rígida se resistían, murmurando entre ellos y cuestionando cada decisión que alteraba la rutina conocida. Sin embargo, aquellos que habían comenzado a ver los beneficios, viviendas reparadas, mejor alimentación, un trato más humano, empezaban a convertirse en aliados silenciosos, apoyando sus iniciativas con pequeñas acciones que pasaban desapercibidas para los observadores externos. Rosa comprendía que cada paso debía ser calculado, que el cambio requería paciencia y persistencia y que su liderazgo debía combinar firmeza y diplomacia para que la transformación fuera sostenible. El entorno exterior continuaba presionando. Vecinos y autoridades regionales observaban con recelo los cambios en Santa Esperanza, enviando miradas inquisitivas y rumores que podrían desestabilizar la nueva dinámica. Rosa se movía con cautela, evaluando cada gesto y reacción, utilizando su inteligencia y conocimiento de la hacienda para contrarrestar cualquier amenaza. Cada decisión de proteger a los trabajadores, mejorar condiciones y fomentar la cooperación era también una estrategia para consolidar un equilibrio delicado entre humanidad y autoridad. La joven comprendía que su libertad recién adquirida y su influencia creciente no solo transformaban la hacienda, sino que también representaban un desafío silencioso al orden establecido, y que debía sostenerse con inteligencia, coraje y constancia para que los cambios perduraran. Con el paso de los meses, la presencia de Rosa comenzó a sentirse de manera más sólida dentro de la hacienda. No era solo su linaje, ni la valentía que había mostrado durante la invasión de los bandoleros lo que la hacía destacar, sino su capacidad de combinar justicia y compasión en cada acción. Cada decisión que tomaba estaba impregnada de la comprensión de años de sufrimiento y cada gesto recordaba a todos que la autoridad podía ejercerse con humanidad. Don Esteban, que antes se regía por la rigidez y el miedo, empezó a confiar en su juicio y a delegarle responsabilidades que nunca habría imaginado entregar. Caminaban juntos por los campos, discutiendo mejoras, reorganizando tareas, evaluando alimentos y supervisando reparaciones, en una colaboración que poco a poco transformaba la dinámica de poder.
La hacienda, antes un lugar donde el temor definía cada movimiento, comenzaba a respirar un aire distinto, más abierto, más humano, y Rosa era la fuerza silenciosa detrás de esa evolución. Los esclavizados, que habían vivido durante años bajo el peso de la injusticia y el miedo constante, empezaban a ver a Rosa como un símbolo de esperanza y resiliencia. Cada gesto suyo, desde escuchar sus preocupaciones hasta organizar soluciones prácticas, fortalecía la confianza que depositaban en ella. Incluso aquellos que al principio desconfiaban, empezaron a entender que su liderazgo no era una amenaza, sino una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida de manera real y tangible. Doña Camila, aunque seguía luchando con sentimientos contradictorios, comenzó a reconocer la autoridad moral de Rosa y a apoyarla en decisiones que antes habrían sido impensables. Y fuera de los muros de Santa Esperanza, los rumores y observaciones de vecinos y autoridades empezaron a reflejar un respeto cauteloso. La esclava que una vez había sido considerada solo un problema, ahora se consolidaba como el corazón de una transformación profunda y silenciosa, capaz de cambiar la percepción de todos sobre la justicia, la dignidad y la humanidad en una hacienda marcada por siglos de opresión. A medida que la hacienda se transformaba bajo la guía de Rosa, surgieron nuevos conflictos, tanto internos como externos. Algunos trabajadores más antiguos, acostumbrados a la obediencia ciega, seguían cuestionando cada cambio y susurraban rumores que buscaban sembrar duda y desconfianza. Los vecinos de Santa Esperanza, aún temerosos de que la libertad parcial y el liderazgo de Rosa alteraran el orden tradicional, intensificaron sus miradas inquisitivas y comentarios velados en tabernas y plazas. Pero la joven, con su instinto siempre alerta y su determinación férrea, aprendió a navegar estas tensiones. Cada decisión de supervisar, aconsejar y organizar se convirtió en una maniobra estratégica, equilibrando la compasión con la prudencia para mantener la cohesión dentro de la hacienda y proteger los avances logrados. Su liderazgo se consolidaba no solo por la justicia que ejercía, sino por la habilidad de anticipar y neutralizar obstáculos sin recurrir a la fuerza, demostrando que el poder podía imponerse desde la razón y la humanidad. Entre los cambios más significativos, la relación de Rosa con don Esteban se profundizó de manera inesperada. Lo que comenzó como una interacción forzada por la necesidad de salvar su vida, se convirtió en una colaboración sólida, basada en la confianza y la comprensión mutua. Don Esteban, antes símbolo de rigidez y miedo, empezó a ceder espacios de decisión, reconociendo la claridad de juicio y la inteligencia estratégica de Rosa. Su presencia se volvió indispensable. Cada instrucción, cada reorganización de tareas, cada medida de mejora en la hacienda llevaba su sello. Mientras tanto, los trabajadores, ahora conscientes del nuevo equilibrio, comenzaron a apoyarla activamente, entendiendo que la justicia y la dignidad podían coexistir con la autoridad. La hacienda, antes marcada por la opresión y el miedo, empezaba a consolidar un cambio profundo, silencioso pero irreversible, impulsado por la valentía y la humanidad de una joven que había transformado el destino de todos los que vivían allí. Con cada semana que pasaba, las reformas y cambios implementados por Rosa comenzaron a consolidarse de manera tangible. Las viviendas, ahora reparadas y más seguras, ofrecían un refugio donde el miedo había dejado espacio a la esperanza. Los alimentos, más variados y nutritivos, se convirtieron en un símbolo de cuidado y consideración, recordando a todos que incluso los gestos más simples podían transformar la vida diaria. Rosa supervisaba personalmente cada detalle, asegurándose de que cada acción tuviera un impacto positivo y duradero.
Su liderazgo ya no se basaba únicamente en el respeto que imponía su linaje o en la valentía demostrada durante la invasión de los bandoleros, sino en la coherencia de cada decisión y la humanidad que impregnaba cada gesto. El respeto hacia Rosa crecía día a día, tanto entre los trabajadores como dentro de la familia de don Esteban. Incluso aquellos que inicialmente desconfiaban comenzaron a reconocer que sus acciones no buscaban el beneficio personal, sino la justicia y el bienestar colectivo. Doña Camila, con una mezcla de admiración y recelo, aceptaba poco a poco la transformación, entendiendo que la verdad revelada y las acciones de Rosa eran capaces de reconfigurar el orden interno de la hacienda. Don Esteban, consciente de la magnitud de los cambios, empezó a delegar responsabilidades y a involucrar a Rosa en decisiones estratégicas, reconociendo que su juicio era tan valioso como cualquier autoridad tradicional. La hacienda, antes un espacio dominado por el miedo y la opresión, respiraba un aire nuevo, donde la valentía, la justicia y la compasión se entrelazaban para crear una dinámica más humana y equilibrada. Aún con los avances evidentes, no todos los conflictos habían desaparecido. Algunos vecinos y antiguos trabajadores seguían mostrando resistencia, incapaces de aceptar que una esclava pudiera influir tan profundamente en la administración de la hacienda. Comentarios en voz baja, miradas de reproche y rumores continuaban circulando, intentando socavar la autoridad recién consolidada de Rosa. Sin embargo, cada intento de obstaculizarla se topaba con su prudencia y su capacidad de liderazgo. Evaluaba, anticipaba y respondía con acciones estratégicas que fortalecían la cohesión interna. Cada pequeño desafío superado reforzaba la confianza de los aliados y consolidaba la percepción de que el cambio, aunque gradual, era irreversible y beneficioso para todos los que habitaban Santa Esperanza. Por otro lado, los efectos positivos de sus acciones eran cada vez más visibles. Los trabajadores comenzaron a colaborar entre sí con mayor disposición, inspirados por la justicia y la empatía que Rosa demostraba en cada decisión. Don Esteban, transformado por la experiencia y la revelación de la verdad, apoyaba con firmeza las iniciativas de la joven, mientras que doña Camila, aunque aún lidiaba con sentimientos encontrados, aprendía a confiar y delegar tareas en Rosa. La hacienda, que había estado marcada durante años por la opresión, el miedo y la rigidez, empezaba a consolidar un cambio que no solo mejoraba las condiciones materiales, sino que también cultivaba un sentido de comunidad y dignidad. Cada día traía consigo pequeñas victorias que se sumaban a un progreso palpable y esperanzador. Con el tiempo, la nueva dinámica de Santa Esperanza comenzó a estabilizarse. La hacienda, antes un espacio de miedo y obediencia ciega, ahora funcionaba con un equilibrio más humano, donde la autoridad de don Esteban coexistía con la influencia moral y práctica de Rosa. Los trabajadores, motivados por un liderazgo basado en justicia y empatía, comenzaron a asumir responsabilidades con mayor iniciativa y colaboración. Cada mejora implementada, cada decisión tomada con consideración, consolidaba la idea de que la justicia podía coexistir con la autoridad y que incluso siglos de opresión podían ser desafiados por actos de humanidad y valentía. Rosa, consciente del progreso, seguía supervisando con atención, asegurándose de que cada avance tuviera continuidad y arraigo profundo. El respeto hacia Rosa ya no era una cuestión de reconocimiento circunstancial, sino un sentimiento consolidado dentro de la hacienda. Don Esteban, transformado por la experiencia, la apoyaba en decisiones estratégicas y compartía con ella la responsabilidad de mantener la cohesión y el bienestar de todos. Doña Camila, aunque todavía enfrentaba conflictos internos,
comenzaba a confiar plenamente en la capacidad de Rosa para equilibrar justicia y autoridad. Los trabajadores, ahora más conscientes de su valor y derechos, respondían con cooperación y gratitud, fortaleciendo la nueva estructura de la hacienda. Santa Esperanza, que había sido escenario de opresión y violencia, se transformaba lentamente en un lugar donde la dignidad, la humanidad y la justicia se entrelazaban, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros, el cambio era posible gracias a la determinación de alguien dispuesto a desafiar las normas y luchar por lo que era justo. Los meses siguientes consolidaron la transformación de Santa Esperanza. Rosa, ya reconocida no solo por su linaje, sino por sus acciones, ejercía su influencia con equilibrio y sabiduría. Cada decisión que tomaba, cada gesto de consideración hacia los trabajadores, fortalecía la cohesión y la confianza dentro de la hacienda. La autoridad de don Esteban, lejos de desaparecer, se complementaba con la justicia y el liderazgo moral de Rosa, creando un nuevo paradigma en el que miedo y opresión habían sido reemplazados por respeto y colaboración. Los trabajadores, antes temerosos, ahora actuaban con iniciativa y orgullo, participando activamente en el bienestar colectivo y observando que los cambios traían mejoras reales a sus vidas diarias. La familia de don Esteban también cambió su percepción de Rosa de manera irreversible. Doña Camila, aunque aún procesaba la revelación de su vínculo sanguíneo, comenzó a actuar con consideración y respeto hacia la joven, comprendiendo que la verdad y la compasión podían reconfigurar jerarquías establecidas por generaciones. Don Esteban, transformado y agradecido, apoyaba cada iniciativa de Rosa, reconociendo que su coraje y humanidad habían salvado no solo su vida, sino también el futuro de la hacienda. Santa Esperanza, antes marcada por la violencia y el miedo, se convirtió en un lugar donde la justicia, la dignidad y la cooperación definían la vida diaria. La acción de una sola mujer, que desafió el peligro y la injusticia, había desencadenado un cambio profundo y duradero, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros, la humanidad y la valentía podían reescribir destinos. Con el paso del tiempo, Rosa consolidó su posición como una figura central en Santa Esperanza, no por privilegio, sino por mérito y humanidad. Su influencia se extendía más allá de la hacienda, sirviendo como ejemplo para otras propiedades y trabajadores que comenzaban a cuestionar la rigidez y la injusticia de un sistema que parecía inmutable. Cada acción tomada, cada mejora implementada, se convirtió en un legado tangible de resistencia y compasión. Los que antes la temían, ahora la respetaban profundamente, reconociendo que la valentía y la justicia podían coexistir y transformar incluso los espacios más oscuros. Rosa no solo había sobrevivido a la opresión, había reescrito las reglas, demostrando que la libertad y la dignidad podían ser alcanzadas incluso en los márgenes de una sociedad desigual. Finalmente, la hacienda de Santa Esperanza se convirtió en un símbolo de cambio posible. Don Esteban, aunque nunca olvidó la dureza del pasado, aceptó la transformación y la integridad de Rosa como parte de la nueva realidad. Doña Camila, reconciliada con la verdad y con su propia percepción de justicia, colaboraba activamente en mantener un equilibrio humano dentro de la hacienda. Y Rosa, libre y respetada, veía cómo su coraje y decisiones habían generado un efecto duradero, un espacio donde la dignidad y la justicia superaban el miedo y la opresión. La vida continuó con desafíos y dificultades, pero marcada por la certeza de que un solo acto de humanidad podía cambiar destinos enteros y dejar una huella imborrable en la historia de quienes habían vivido la injusticia de cerca. Esta fue la historia de Rosa, una mujer que desafió la injusticia y transformó su destino y el de quienes la rodeaban.
Su valentía y humanidad demostraron que, incluso en los tiempos más oscuros, un solo acto de coraje puede cambiarlo todo. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y acompañarnos para descubrir más relatos de valentía, justicia y destinos que se reescriben.